Saludos, Dios le bendiga nuevamente en este día. Vamos a continuar con Esdras capítulo 7. Recordemos lo que pasó en los capítulos anteriores, ya que esto nos va a abrir el panorama para poder comprender lo que hizo este gran sacerdote de Dios allí en Jerusalén. Recordemos que Ciro había firmado el decreto de que los judíos volviesen nuevamente a la ciudad de Jerusalén para reconstruir aquella ciudad. Pero comenzaron a partir de aquel momento grandes oposiciones para el pueblo de Dios, para poder retornar en ese viaje de más de 1400 kilómetros de distancia desde Babilonia por el desierto hasta Judá. Allí, en aquel momento, comenzaron las grandes dificultades para el pueblo de Israel, comenzaron las grandes oposiciones y comenzó un proceso donde también el poder de Dios comenzó a manifestarse en el pueblo santo, porque los propósitos y las metas de Dios en la vida del pueblo de Israel debían cumplirse, porque ya hombres como Ageo y como Zacarías, profetas de Dios, habían anunciado de que nada podría detener lo que Dios ya había anunciado: la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. En ese momento, Zorobabel, este líder judío que había sido nombrado como líder también para Israel mientras estaban allí en Babilonia, tomó el mando y llegó a la ciudad de Jerusalén con 50.000 judíos. Las oposiciones fueron muchas, los ataques fueron muchos, pero sin embargo se levantaron las murallas y se pudo edificar el templo, hacer los sacrificios nuevamente, celebrar la Pascua y comenzar a partir de aquel momento a instaurar otra vez el culto al Señor. Ahora, no todo estaba terminado. Ahora debía Dios hacer aparecer a otro hombre muy necesario para completar lo que Dios ya había establecido en su promesa y en su palabra: que la ciudad y el templo de Jerusalén volverían otra vez a ser reconstruidos. Dice la Biblia que un hombre llamado Esdras, sacerdote, más bien descendiente de Aarón, un hombre erudito, un hombre estudioso de la palabra de Dios, estudioso de la ley de Moisés, realmente un hombre muy instruido, así como te muestro en estas imágenes a modo de ejemplo, fue y habló con Artajerjes, el rey persa, y le pidió poder regresar con un grupo más de judíos nuevamente a Jerusalén. Dice la Biblia que Artajerjes le dio oro, le dio plata, le dio todo lo que le hacía falta a Esdras para que Esdras regresase nuevamente allí a Jerusalén, para poder nuevamente, según Esdras, instaurar el culto allí en el templo de manera normal. Hacían falta sacerdotes que enseñasen los mandamientos de Dios al pueblo, y Esdras tenía ese propósito. Hacían falta hombres que instruyesen al pueblo en los mandamientos de la ley de Moisés, y Esdras estaba dispuesto a hacerlo, porque Esdras era un hombre que ayunaba, era un hombre que oraba, era un hombre que meditaba en los mandamientos de Dios y que también los ponía en práctica. Y él quería transmitir también a su pueblo, a través del poder del Espíritu de Dios, lo que también él tenía en su corazón. Dios quería hacer a través de Esdras, en el pueblo de santo del Señor, una obra donde muchos se levantasen con el mismo espíritu que tenía Esdras. Muchos, de alguna manera se podría decir así, se contagiasen de eso para poder recibir
lo que Esdras sentía en el corazón: volver a tener un pueblo dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios, volver a tener un pueblo dispuesto a aprender los mandamientos de Dios y a ponerlos en práctica, porque precisamente por eso habían sido llevados cautivos a Babilonia, por no obedecer los mandamientos de Dios, por no poner en práctica los mandamientos de Dios. Según Esdras capítulo 7, se nos dice que Esdras era un hombre que inquiría en la ley del Señor para cumplirla, y que no solamente lo hacía para sí mismo, sino también lo hacía para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Estaba en el corazón de Esdras enseñar al pueblo de Dios los mandamientos de Dios. Ahora la ciudad de Jerusalén ya tenía el templo reconstruido. Solamente faltaba un hombre como él y muchos hombres como él que quisiesen enseñar al pueblo los mandamientos de Dios. Y vemos cómo Artajerjes, en el versículo 23 del capítulo 7, le dice mediante un decreto a Esdras: ve, Esdras, tú, ya que conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y esto para mí es muy, pero muy importante. La enseñanza de la palabra de Dios. Esto lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Qué importante que es aprender la Biblia. Qué importante que es aprender las Escrituras. Qué importante que es conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque si nosotros no conocemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar en situaciones muy, pero muy difíciles para nuestra vida. No sea que nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que cayeron en la esclavitud y en la cautividad. No sea que caigamos en la desgracia, sabiendo nosotros, siendo cristianos, que tenemos que obedecer los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que sin embargo, sabiendo de que lo tenemos que obedecer, no los cumplimos. Y aún sabiendo de que hay mandamientos que tal vez no los conocemos, tampoco estamos dispuestos a aprenderlos. Pero qué importante que es cuando se levantan en el mundo hombres como Esdras, sacerdotes como Esdras, dispuestos a enseñar los mandamientos de Dios a los demás. Hombres y mujeres como Esdras, dispuestos con un corazón preparado para enseñar a los otros, a los demás, los mandamientos de Dios. Bien quiera Dios que Dios toque tu corazón en este día y que vos también te conviertas en un Esdras, un hombre que tenga el corazón dispuesto a orar, dispuesto a ayunar, dispuesto a glorificar el nombre de Dios, dispuesto a exaltar el nombre de Jesucristo, a poner en alto el nombre de Jesucristo a través del mismo testimonio de tu propia vida. Una vida donde vos puedas ser testimonio ante los demás, mostrando el reflejo de tu propia vida consagrada a Dios, el reflejo de tu propia vida entregada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que los demás puedan verse en ti como un espejo, reflejarse en ti como un hombre o una mujer que ora, que ayuna, que medita la palabra de Dios, que lee el Antiguo y el Nuevo Testamento y lo pone en práctica. Un hombre lleno de amor, una mujer llena del amor de Dios, un hombre lleno de fe, una mujer llena de fe, un joven lleno de la palabra de Dios, un joven que tal vez no tenga en la parte física la apariencia de Esdras, un hombre ya mayor o grande o anciano, pero que en el espíritu tengas el espíritu de Esdras, un espíritu pujante, un espíritu dispuesto,
un espíritu que quiere y anhela no solamente cumplir los mandamientos de Dios para sí mismos, sino también que los demás, los otros, el pueblo, el mundo entero, obedezca a los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 7, que Esdras preparó su corazón para inquirir en los mandamientos del Señor. Que Esdras tenía este sentir. Ojalá también haya este sentir en ti. Orar, ayunar, leer la palabra de Dios y querer enseñarla a los demás. Podés comenzar en tu casa, podés comenzar con tu hijo, con tu hija, podés comenzar con tu padre, con tu madre, podés comenzar con tus amigos, enseñándoles a todos ellos la palabra de Dios. Así como Esdras dispuso su corazón a enseñarles la palabra de Dios a aquellos que no la conocían, para que la vida de ellos sea transformada, para que les vaya bien, para que tengan éxito en su vida, para que todas las cosas les salgan como corresponde, les salgan bien, de manera excelente, para que vos tengas también en tu corazón esa predisposición de que el mundo sea bendecido, porque ese es el anhelo de Dios. No quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recordad que la Biblia dice que mi pueblo falló por falta de conocimiento, mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Y eso es lo que el diablo quiere hacer en este mundo, que los hombres y mujeres no conozcan la palabra de Dios, que los hombres y mujeres no la conozcan a la palabra de Dios ni a los mandamientos de Dios, y menos que los cumplan. Pero que tu corazón tenga ese anhelo, tu corazón tenga esa predisposición, va a hacer que tu corazón sea un corazón dispuesto a que Dios lo llene del poder del Espíritu Santo para ser un hombre o una mujer que ora, que ayuna, que lee la palabra de Dios y la enseña a los demás. Espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida y nos vemos en los otros capítulos finales de Esdras.